Muy buenos días. Yo también tengo una presentación. Es día de presentación de bebés, ¿no? Antioquía, primera iglesia internacional. Es la primera vez que muchos no judíos, gentiles, adoraban al Señor Jesús, seguramente con algunos también judíos, mesiánicos, y realmente es algo como un momento bisagra en la historia de la Iglesia. También quisiera hacer alusión a Valencia, porque en esta bisagra, ¿qué ha pasado? Capítulo 10, ¿os acordáis? No hace mucho, se predicó. Pedro predica a Cornelio. Es la segunda llave, podríamos decir, que se le ha encomendado a Pedro. La primera era en Pentecostés para los judíos, ahora la segunda es para los gentiles. Pablo, que es uno de los tres protagonistas en esta mañana. Tenemos a Bernabé, Antioquía y Pablo, tres protagonistas de estos 12 versículos solo que vamos a considerar esta mañana. Entonces, Pablo escribe en Efesios capítulo 2 que de ambos pueblos, hablando de los gentiles y de los judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí me vais a permitir una alusión a Valencia. Tragedia o triunfo. En el caso de Valencia, ¿qué pasó? Hubo muchísima agua. Bueno, había cosas que quizá podía retener el agua, pero cuando se derrama, la palabra derramar, el espíritu, cuando se derrama un agua con tanta violencia, es destructor, es una tragedia. O, en el caso del espíritu, que se esparce y que sale de Jerusalén para todas las naciones, es un tsunami positivo, un tsunami espiritual, lluvias de bendición, tragedia, triunfo. La presa se desborda. Cornelio acepta al Señor y luego es el primero de una sucesión de millones de no judíos que van a conocer personalmente al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Cornelio solo era un pequeño anticipo. Asistimos a partir de este momento a una especie de tsunami espiritual. Explota el tapón y la presa se desborda, pero la palabra de Dios no está presa. Y es la internacionalización de la Iglesia. De hecho, la palabra católica significa universal. En ese sentido, la Iglesia se multiplica, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Estamos asistiendo ahora mismo con Pedro, y fijaos que hay, después de un paréntesis del capítulo 10, habíamos conocido al famoso héroe, podríamos decir, de la segunda parte de Hechos, a Pablo, su conversión en Damasco. ¿Os acordáis? Hace poco, ¿no? Capítulo 9. Tenemos dos paréntesis. El capítulo 10 es sobre todo Pedro, y el capítulo 12, que también no hablará de Pablo. Pero después, a partir del capítulo 13, veréis, y se os predicará, no os preocupéis, se os predicará sobre el gran héroe de la segunda parte, que es Pablo. Bueno, el gran héroe es el Espíritu Santo. Muchos han dicho que son los hechos del Espíritu Santo, ¿no? El testimonio de los que han seguido a Cristo, ¿no? Lleno del Espíritu Santo. Así que os decía que hay un protagonista un poco especial y vamos a hacer un poquito de historia, si os parece, un poquito solo. Muy importante la historia, para entender mejor la palabra de Dios. Una ciudad clave, Antioquía de Siria. Cuidado, que de Antioquía hay muchas, 16 creo en total. Y os explico un poquito por qué este nombre y qué es esta ciudad. Fue fundada 300 años antes de Jesucristo por un tal Seleuco I Nicator. Nicator significa el vencedor. Era uno de los generales de Alejandro Magno. Sabéis que a la muerte
prematura de Alejandro Magno a los 33 años, tenía pocos años como Jesús, ¿no? Tenía 3 grandes generales, pero hay 2 que destacan en la historia, para hacerlo breve. Uno es Seleuco y el otro es Ptolomeo. Si queréis, hay 2 dinastías importantísimas, una en Siria, la parte más al este, otra la parte más al sur, Egipto más bien, que se van a disputar, sí, de vez en cuando ganaban uno, porque claro, el inmenso imperio de Alejandro Magno se lo tuvieron que compartir también, era inmenso, ¿no? Así que se llamaban los Diadocos de Alejandro, ¿no? Durante 20 años se hicieron la guerra entre ellos, ¿no? Pero luego al final se decantó sobre todo una dinastía en el norte-este, los Seleucidas, y eso es importante, si queréis entender el libro de Daniel, porque en el capítulo 11, creo, por ahí, habla, porque Daniel, que era profeta, veía lo que iba a pasar, y habla de estos 2 dinastías, los Seleucidas y los Ptolemaos, la dinastía ptolemaica. ¿Qué deciros sobre esta ciudad? La tercera ciudad del imperio, una ciudad muy importante. Tenemos a Alejandría, muy importante también. Tenemos la segunda, sería, podríamos decir, bueno, la primera era Roma. Roma, claro está, Alejandría y Antioquía de Siria. Cuidado, Antioquía de Siria, siempre precisar. Fue hecha ciudad libre en el año 64 a.C. y había 500.000 de judíos. Perdón, no sé si es 500.000 de habitantes o de judíos, pero había muchos judíos, eso sí. Podéis imaginar, está una ciudad con muchos judíos. El lugar, 250 kilómetros al sur de Tarso. Tarso es donde vivía Pablo. Y unos 480 kilómetros al norte de Jerusalén. Si veis un poco, esto es Turquía. Turquía, aquí esto es una pena que no tenga un mapa, pero al final de vuestra Biblia lo buscaréis, ¿no? Si queréis, Tarso está aquí, Antioquía está aquí y Jerusalén está aquí, más o menos, ¿no? Bueno, os lo voy a decir de forma más precisa. 7 días, que vamos a ver que lo va a hacer, el trayecto de Antioquía a Tarso, lo que hará Bernabé, lo vamos a leer ahora, ¿no? Y de Antioquía a Jerusalén, o Jerusalén a Antioquía, 2 semanas, el doble, son 480 kilómetros, porque está al norte de Jerusalén, Antioquía. 3C, para recordarlo más fácilmente. 3C, comercial, una ciudad muy comercial. C de culta, muy inteligente, mucha gente cultivada, había filósofos, etcétera, etcétera. Y la tercera C es corrompida. Había una tal Dafne, es el culto de Astarte, que conocemos del Antiguo Testamento también, mucha idolatría y corrupción y sexo, bueno, un poquito como Corinto, ¿no? Parecido. Otro dato interesante, está cerca de un río importante que se llama el Orontes. Y cerca tiene un puerto mediterráneo, es decir, tiene acceso al mar, como os decía, de Turquía, está cerca del mar. Y es un puente entre Oriente y Occidente. Así que es una ciudad estratégica. Lo digo porque os la he presentado como la primera, el bebé iglesia, en este capítulo 11, primera iglesia internacional, podríamos decir. Ahora, vamos a leer el texto y luego os quiero llamar la atención sobre la palabra esparcidos, que es una de las primeras palabras que tenemos en este relato. Estamos en el Hechos, en los libros de Hechos, capítulo 11, versículos 19 a 30. Son 12 versículos, los leo y luego los comentaremos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, capítulo 7, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, esta que os he hablado, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero, hay un pero, había algunos de ellos, hombres de Chipre, de Cirene, que está en África, Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos. Bueno,
La traducción no es muy... sí, la traducción aquí es correcta, perdón. Luego explicaré un poco lo de esta palabra que se traduce de vez en cuando con los judíos de habla griega. Pero aquí son los gentiles, son griegos, son gentiles. Es decir, que se habla del Evangelio también a los no judíos en esta ocasión, y mucho, en esta ciudad tan grande, podéis imaginar, ¿no? Había un buen grupo de evangelistas, podemos decir, anónimos, no sabemos quién eran, pero que tenían el celo para que no se podía. Es que el Evangelio no se puede mantener quieto, y había gente, había de todo, entre los no judíos, había los que estaban, se llamaban los... ¿cómo los llamaban? Los llamaban los que amaban a Dios, no, los... Ayudarme. Y no eran proselitas, bueno, algunos eran proselitas, otros eran los temerosos de Dios. Gracias, Gerard. Los temerosos de Dios, ¿no? Entonces, claro, este evangelio es para todos, ¿no? Y quizá también habían oído de lo que había pasado en el caso de Cornelio. Así que sigo leyendo. Estaba aquí en el versículo 20. Hablaban también a los griegos, es decir, los gentiles, pueden decir gentiles que hablaban griego. Bueno, el idioma era el griego, ¿no? Predicando al Señor Jesús a los griegos. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número de que creyó se convirtió al Señor. Así que vemos una iglesia que nace, un bebé. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. 2 semanas de caminata, no había WhatsApp en este tiempo, pero se enteran. Claro, tenían que enterarse tarde o temprano. No sabemos cuándo exactamente, pero se enteran. Y cuando se enteran, quieren saber lo que pasa. Entonces, la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Sabia decisión, como veremos. El cual, cuando vino, 2 semanas, no sé si tenía burro o no, pero tenía 2 semanas, ¿no? Vio la gracia de Dios. Se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Estaba pasmado a ver la obra de Dios, este tsunami que llegaba a muchos no judíos. No solo uno. Porque aquí se describe a Bernabé, el de la consolación, hijo de consolación, es su nombre, significa su nombre. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces podemos imaginar que había en Antioquía, quizá uno, pero varias iglesias de casas, muchas veces eran iglesias de casas, ¿no? Donde había a la vez griegos o gentiles y judíos que creían en Jesús. Y Bernabé salió fijaos, cuando pasó esto, Bernabé, que estaba allá en Antioquía, dice, ya sé lo que tengo que hacer. Bueno, estaba orando, claro, pero tenía en mente ya, supongo, desde hace cierto tiempo, una cosa. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Oiga, en este tiempo no tenían teléfono, no tenían WhatsApp, nada de esto, pero la palabra aquí, buscar, en el original significa, hizo una investigación seria para saber esta familia, bueno, era una familia conocida también, ¿no? Pero ¿qué le había pasado? ¿Dónde estaba Pablo? Sabía que estaba en Tarso, y lo veremos luego, ¿no? Pero no sabía exactamente dónde estaba su casa, pero sí que lo encontró. Y cuando lo encontró, porque significa que lo ha buscado antes, el versículo 26, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año. Un año realmente muy importante para formar a los que tenían que seguir la obra y expandir el Evangelio. Y enseñaban a las multitudes. Es decir, que no solo 2 o 3 que se han convertido, pero había muchísimos gentiles que se habían convertido.
y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y probablemente era un mote que le daban, porque siempre tenían esta palabra de Cristo a la boca, siempre Jesucristo, los cristianos. Pero quizá era un poco como derisión, ¿no? en este tiempo. Pero bueno, luego los creyentes hemos aceptado este mote, somos cristianos y bien, nos gusta este nombre, ¿no? Somos de Cristo, seguidores de Cristo, ¿no es así? Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, no he leído el versículo 27, de aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría un gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reino de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Interesante porque coincide también con lo de Valencia y la ayuda que queremos también nosotros dar, y haré alusión también luego. Así que tenemos en el capítulo 8, si queréis retroceder, ¿qué pasaba en el capítulo 8? Saulo está en el capítulo 8. Saulo estaba de completo acuerdo con ¿quién? Con los que mataron a pedrada a Esteban en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos en las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles que se quedaron en el barco. Así que esta palabra es interesante porque es lo que hace la persecución. Satanás piensa que va a tapar, impedir, pero viene el Espíritu Santo y rompe todos los tabiques, explota el tapón y permite Dios un tsunami espiritual. Así que, ¿qué hacen? Pues hablan a los judíos primeramente, es interesante la expresión de Pablo, a los judíos primeramente, pero luego a los gentiles. Porque están presentes estos temerosos de Dios, creyentes anónimos, que tienen el fuego de Dios en su corazón, que han sido esparcidos, anónimos, no se pueden callar el Evangelio universal, es para todos. Entonces, ¿qué dice el texto? Anunciando el Evangelio del Señor Jesús, o podríamos también decir a Jesús como Señor. Y es interesante este punto porque para unos gentiles la palabra Cristo no les dice mucho, porque significa Mesías, pero no tenían mucho la idea de un Mesías. Ellos tenían otras religiones. En estas religiones, en cambio, la palabra Kurios, la palabra Señor, sí que sabían que es el máximo Dios, el Dios que ha creado quizá. ¿No? Cuando ven que anuncian el Jesús como Señor, esto es algo serio, una religión que realmente presenta algo que pues, tenía una idea de ello, ¿no? Porque ellos eran idólatras, creían en otros dioses. Interesante lo que dice Pablo, que conoce muy bien esto. Dice en 1 Corintios 8, aunque hay algunos que se llamen dioses, para nosotros solo hay un Dios y un Señor, un Kurios, un Señor Jesucristo. Y entonces estaban presentando, o también un poquito antes, en el capítulo 10, versículo 42 de Hechos, y Jesucristo es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Esto sí que para un gentil pues le atraía. Bueno, a ver. Y dice el texto que gran número creyó y se convirtió al Señor. La palabra convertirse, epístrefo, significa dar un cambio, dar una vuelta a 180 grados, ¿no? Me hace pensar a lo que decía también Pablo a los tesalonicenses 1:9. Primera Tesalonicenses 1:9, os convertisteis de los ídolos a Dios, los ídolos detrás, Dios delante, o los ídolos aquí y Dios ahora. Podéis entender la imagen, ¿no? La conversión. Y Dios bendice a estos evangelistas anónimos. Quizá, no lo sabemos, ¿no? Porque no hay muchos detalles. Nicolás, ¿os acordáis de Nicolás?
En el capítulo 6, cuando se habla de lo que se llamaron los diáconos, ¿no? Uno de ellos se llamaba Nicolás y era un prosélito de Antioquía, dice el texto, ¿no? Uno de los 6 diáconos, si queréis. Y quizá, no sabemos cómo era de Antioquía, a lo mejor estaba allí, no lo sabemos. Pero nace la iglesia en dicha ciudad de Antioquía. Así que, versículo 22, llegó la noticia de estas cosas, dice el texto, a la iglesia madre de Jerusalén y reacciona, está sabiendo que está moviéndose la cosa allí. Y se preocupa, y es bueno que se preocupe, porque realmente son los primeros años, los primeros meses incluso, y el futuro se está jugando el futuro. Ruido, rumores, hay que saberlo a ciencia cierta, ¿no? ¿Qué está pasando realmente? Así que fue la decisión muy acertada, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, 2 semanas de viaje, recuerdo. Y era realmente el hombre providencial. Bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Además, conoce a Pablo. Interesante, vamos a hacer un pequeño flashback y vamos a seguir también lo que nos dice el mismo Pablo en Gálatas 1 y 2, que nos va a aclarar ciertas cosas para ver la transición Pedro-Pablo en el libro de Hechos. Y Bernabé, bisagra muy importante. ¿Por qué? Porque se hace garante, da la cara por Pablo. Y Pablo, sabéis que era Saulo. Y Saulo era mucho Saulo, persiguiendo a muerte a los creyentes. Para ellos éramos herejes. No, este Jesús no es de Dios. Pues él da la cara, defiende su genuina conversión ante los discípulos muy desconfiados, no se lo creen, y atónitos. Y podemos ver, el pasaje está, bueno, lo acabáis de ver hace poco, en el versículo 26 y 27 del capítulo 9, un poquito antes, dice el texto, cuando llegó hace una corta visita a Jerusalén, pero muy, muy corta. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Había que tener valor también para enfrentarse a todos los que estaban allí, con miedo, ¿no? Pablo, muy valiente, dice, hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los, aquí dice el texto, helenistas. La traducción sería más bien judíos de habla griega. Es la traducción de la Nueva Versión Internacional. Porque la palabra griego, pues, podemos pensar que son griegos, ¿no? Pero no eran griegos, eran judíos de habla griega. Y probablemente de la misma sinagoga que Esteban. Cosa curiosa, ¿verdad? En el capítulo 6, versículo 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamaban de los libertos, y de los de Cirene, ¿os suena? De Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Entonces, esta sinagoga de Jerusalén estaba repleta de judíos de habla griega, pero no judíos, griegos, que procuraban matarle a Pablo ahora. Bernabé se desplaza 2 semanas de viaje y discierne la mano de Dios. Se queda pasmado, se queda con mucho gozo. Se goza de la gracia de Dios. El texto es muy extraño, dice, vio la gracia de Dios. Me encanta esta expresión, un poco extraña. Me hace pensar a un querido hermano que ahora está con el Señor, Paco Platillero, en Alicante, que decía, se había casado con una mujer americana, muy piadosa, muy maja. Y decía de ella, ¡ay, mi mujer tiene cara de Nuevo Testamento! Me parecía gracioso, ¿no? Otra expresión un poco graciosa. Vio la gracia de Dios y les anima a perseverar, literalmente en el propósito de su corazón en el Señor, que perseveren en el Señor. ¿Qué había reconocido? ¿De qué manera podía verlo? Bueno, yo pienso en la libertad que había, el gozo, la humildad, esto nos da piste, ¿no? El agradecimiento, la adoración de estos
gentiles que adoraban al que les estaba perdonando sus pecados, ¿no? La oración, quizá también. Todas estas cosas, esto no hay ningún lugar a duda, se reconoce muy bien la huella de la mano de Dios. Les anima. Y el que introdujo a Saulo a la iglesia de Jerusalén, como hemos visto en el capítulo 9, sabe dónde se encuentra entonces el hombre para la situación. Tarso, una semana de caminata, 250 kilómetros al norte de Antioquía. Una aplicación aquí. ¿Y qué si Bernabé no hubiese obedecido a lo que el Espíritu Santo le mostraba? Podemos imaginar, como decía Chuck Lynch, lo dice a menudo en sus conferencias, tú eres la persona más importante, providencial de Dios para la vida de otra persona. No lo olvides. Dios te quiere usar en la vida de otros. Y tienes el mismo Espíritu Santo que Bernabé. Somos Bernabé, ¿no? Que sepas, entonces, y que puedas mirar dónde está obrando Dios y unirte a Él. Porque siempre Dios tendrá algo para ti. Y no olvides, hay una responsabilidad en esto. Te ha dado talento, te ha dado capacidades. Ves lo que está haciendo en la iglesia de Trébol. Mira en qué lugar podrías tú encajar. Porque Dios tiene cosas reservadas para ti, para bendición de otras personas. Bernabé es humilde y sabe que Dios ha encomendado una misión específica a Pablo. Esta lo sabe muy bien. Y también es interesante en cuanto a una aplicación para trabajar en equipo. Pablo no era Bernabé no era Pablo, pero juntos hicieron una cosa, empezaron una iglesia, primera iglesia internacional en Antioquía, con otros, claro, y formaron un equipo, y viajaron en equipo también. Cada uno según sus dones, pero eran importantes cada uno. Y veremos la importancia estratégica de Bernabé, porque hacía enlace con la iglesia de Jerusalén. Así que, como os decía, después fue a Tarso, dice el texto, una semana, 250 kilómetros de camino, porque quizá como un burro, no lo sé, pero había que caminar mucho más al norte. Lo busca hasta que lo encuentre. Ahora hago la pregunta, curiosidad, ¿qué de Pablo después del capítulo 9, versículo 30? ¿Qué le pasa? Pues gracias al libro de Gálatas podemos saber algunas cosas. Por eso ahora os recomiendo hacer una incursión en la carta, una de las primeras cartas de Pablo además, quizá la primera. En el capítulo 1, no los voy a leer, pero del versículo 15 al 24 se habla mucho de lo que hizo o no hizo. Ni subía a Jerusalén. En este primer momento no fue a ver a los discípulos de Jesús, a los apóstoles. Ahora bien, muy probablemente, bueno, sabemos que estaba luego en Tarso, dice que él esperaba su hora, pero en este momento probablemente había sufrido persecución ya, por ser el que era antes. ¿Podéis imaginar lo que era antes y lo que es ahora como creyente? Todo lo contrario. Entonces, muy probablemente, mucho de lo que dice, incluso en 2 Corintios 11, de todas sus tribulaciones, posiblemente haya pasado en este momento cuando lo perdió todo. ¿Os acordáis esta expresión de Filipenses 3:8? Traidor, Era realmente conflictos familiares. Yo supongo que fue desheredado en este momento. Pero no le importaba, lo perdió todo porque amaba y sabía que tenía encomendado una obra. ¿Y qué hacía en Tarso? Pues esperaba su hora. Supo no quemar etapas durante unos años escondidos, un poco chungos, y dice no subía a Jerusalén. Y sí que sabemos dónde fue a Arabia. Interesante, durante varios años, 3 años posiblemente, estuvo en Arabia, en los desiertos quizá, para meditar y pensar todo lo que sabía del Antiguo Testamento a la luz del Mesías Jesucristo que estaba persiguiendo antes, ¿no? Y encajaba más y más. Por eso tenemos a un gran teólogo, Pablo, en el Nuevo Testamento. Fui a Arabia, Gálatas 1:17. Y el 18 dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Luego dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista
a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Estaban contentos. Así que, versículo 26 del capítulo 11 de Hechos es el pistoletazo de su ministerio de apóstol y maestro de los gentiles en Antioquía, no muy lejos de su ciudad natal, Tarso. E enseña por un año, sistemáticamente la palabra. Y él, con estos años también en Arabia, había tenido ya tiempo para realmente conocer muy bien el Evangelio, que gracias al Antiguo Testamento todo encajaba, muchas profecías, como vemos en el libro de Hechos, muchísimas profecías enraizan realmente el Evangelio en el suelo del Antiguo Testamento. Y fijaos, ¿sabéis quién vivía también en esta ciudad de Antioquía? El autor, un tal Lucas. Un tal Lucas era de Antioquía. Y entonces se convierte probablemente en esta iglesia. Posiblemente, no sabemos los detalles, pero posiblemente en este año uno de los que se convirtieron, griego, Lucas, no era judío, es el autor del Evangelio de Lucas y de Hechos, ¿no? La parte final del capítulo, el versículo 27 a 30, nos hablan de que las buenas obras testifican de la autenticidad de la misión a los gentiles. Por eso es muy importante las obras sociales que hacemos, la ayuda a Valencia. Esto es como mostrar, mira, nosotros somos de Cristo y Cristo nos ha dicho que pensemos, que nos preocupemos por los pobres o los que están pasando momentos duros, chungos, ¿no? Luego habla de profetas. Y voy acabando, ¿no? Profetas. Un tal Ágabo es el único que conocemos de nombre, lo encontraremos más tarde también. ¿Y qué hacen estos profetas? Bueno, había dos cosas. La exhortación, anunciar el próximo futuro, en el caso de algunos de ellos, es lo que hacía Ágabo, por ejemplo. Pero también sabemos, una misión muy importante, es el gran conocimiento que tenían de las Escrituras, como de hecho, de paso también Bernabé. Bernabé era levita, conocía muy bien el Antiguo Testamento, y entonces estas personas les mostraban a los gentiles, en particular en Antioquía, la importancia de que se están cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. En cuanto a la internacionalidad de la Iglesia, por ejemplo, yo estoy pensando en una cita que seguramente estaban usando. No lo sabemos, pero yo pondría casi media mano al fuego, que es lo que estaban explicando. Isaías capítulo 2. ¿Por qué? Si leemos el final del versículo 2, dice el texto, correrán a él, antecedente, el templo de Jerusalén. ¿Quién? Todas las naciones. Correrán a él, el templo, todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos. Y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos. ¿Podéis imaginar, ¿no? Estos textos del Antiguo Testamento, 600 años antes de Cristo, lo lee un temeroso de Dios, y pues ya es el momento, ¿no? Es el momento. El templo también es Jesús, el templo, y el templo va a ser la iglesia también, ¿no? Correrán a él, a Dios. Y el Señor no solo es el Dios del Antiguo Testamento, es Jesucristo, es Señor. Así que encajando estas cosas, veían que los profetas anunciaban estos días y que muchos, interesante porque vemos que hay muchos que se convierten en este momento, es un momento bisagra importante en la historia de la iglesia. Y el desafío de la iglesia, pues es Mateo 28, 19, 20, que decía Jesús. Y en todo el mundo, tenían que ir a todo el mundo, todos los lugares, sabiendo que algunos, muchos, correrán a él, correrán al templo, bueno, aquí es Jesucristo el templo, y haced discípulos míos, decía Jesús, a todas las naciones, enseñándoles que guarden. Es interesante, es Dios que enseña, en el capítulo, nos enseñará sus caminos. ¿Cómo? Utilizándonos.
a los discípulos de Jesús. Por eso lo importante del discipulado también, que podamos enseñar el beabá, los pinitos del Evangelio. En el principio, cuando una persona se convierte, es tan importante. Nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus sendas. Ojalá que podamos realmente hacerlo también, ¿no? Ágabo, de estos profetas, es el más conocido y reaparecerá en el capítulo 21, versículo 10, advirtiendo de antemano a Pablo de los riesgos de ir a Jerusalén. No digo más, no quiero hacer spoiler para el que va a predicar este capítulo. Los historiadores relatan también las malas cosechas en el decenio 40-50 después de Cristo, cuando el emperador Claudio reinaba sobre Roma, sobre el imperio. Interesante, un detalle que dicen los historiadores: una tal Helena, que era una reina de una parte que correspondería a Armenia, al este, Adiabene se llama el lugar, era una proselita judía muy rica, claro, la reina, generosa también. En estos tiempos, en estos años 40, 50 de nuestra era, proveyendo higos de Chipre y trigo de Alejandría para aliviar a todos los que pasaban por un momento muy duro, de hambruna incluso. Y eso era interesante, ¿eh? Era judía, no sabemos, no creemos que quizás sea convertida, bueno, no lo sabemos, bueno, yo no lo sé. Pero es interesante, las buenas obras. Ella lo había aprendido de los judíos probablemente también, y no solo los cristianos. Hay mucha gente, a mí me impacta ver en España la solidaridad que hay por lo de Valencia, ¿no? Bueno, nuestro hijo Tim también se fue a quitar barro también, ¿no? Y estos días, hoy vuelve a Santander, ¿no? Pero qué bonito ver esta solidaridad. No solo los cristianos lo hacen, pero deberíamos destacar en esto, ¿no? La generosidad. Fue por el año 46, probablemente, según los especialistas, el pasaje 11:30, pero vuelvo a Gálatas 2. Gálatas 2 nos dice, versículo 1 y 2, después de 14 años subí otra vez a Jerusalén. Pasado 14 años. Y Pablo, ¿qué dice? De una revelación, a causa de la revelación, una revelación. ¿No sería la revelación de Ágabo? Probablemente, ¿no? Dice F. Bruce en particular que es muy probable que fuese el año 46 cuando Pablo sube, según una revelación de Ágabo, para conocer las columnas de Jerusalén y para ver el progreso de la obra entre los gentiles. Es muy importante en este momento andar en la luz y dar toda la información entre Antioquía, la iglesia que nace, entre Jerusalén. No son rivales las iglesias judías, de creyentes únicamente judíos, iglesias mixta o únicamente de gentiles. Es muy importante que vayan realmente como una unidad, dos partes del mismo cuerpo. ¿Os acordáis? Pablo decía que estaba derribada la pared intermedia para hacer un pueblo, un solo pueblo. ¿Y qué pasa? Son dos esferas geográficas de actividad. La que está más en Israel y la que está ahora por todo el mundo, que se va a esparcir en todo el mundo. Ya voy. Así, un pasaje interesante. Reconocieron la gracia de Dios, ¿no? Reconocen la gracia, dice Gálatas 2:9. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Vemos aquí la unidad, no ha habido ruptura. Estaban preocupados, mandaron a Bernabé. Bernabé sirve realmente de enlace para juntar bien las dos partes de un mismo cuerpo, ¿no? Nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Lo acababan de hacer. Solían hacerlo, porque tenían una deuda espiritual hacia la iglesia madre, de donde les vino el Evangelio también, a muchos gentiles, ¿no? Y el caso de Tito, no lo voy a mencionar mucho, ¿no? Pero ni aún Tito fue obligado a circuncidarse, porque había algunos legalistas que dicen, no, si quieres ser cristiano hay que circuncidarse. No cedieron, no fue... Veremos el problema cuando abordamos el capítulo 15. En resumen, y acabo. Hasta aquí podemos leer y comentar de este fabuloso libro, de esta fabulosa historia de la Iglesia. Podemos asombrarnos viendo la sabiduría de Dios,
con el fichaje de Pablo en particular. Bueno, Dios lo ficha, ¿no? Su relación con la Iglesia Madre, a veces no era fácil, ¿no? Porque le consideraban como un archienemigo del Evangelio. Relación con la Iglesia Madre que había intentado aplastar. Él había intentado aplastar la Iglesia Madre. Y siempre se lo reprochan a sí mismo. Soy el peor de los pecadores, yo. Estaba presente en la muerte de Esteban en Jerusalén, ¿os acordáis? Capítulo 7, por ahí. Pero ver también, a mí me asombra, ver la complementariedad Pedro-Pablo. Hubo un momento también de problema, ¿no? Entre ellos, en Gálatas lo menciona Pablo, pero eso fue más tarde. La complementariedad Pedro-Pablo para que la internacionalización de la Iglesia, ordenada por el mismo Jesucristo, se hiciera, ¿cómo diría?, naturalmente, sin problemas gordos, ¿no? Sí, había problemas, pero no, estaban realmente unidos. Y el lugar estratégico de Bernabé, y aquí insisto otra vez, tú eres Bernabé, yo soy Bernabé, todos los cristianos estamos llamados a unirnos al trabajo. Nuestra oración debería ser: guíame, Señor, a encontrar mi sitio para servirte en tu obra, aquí donde estoy, en Barcelona, en Trébol, ¿no? Porque queremos realmente servirte en la expansión del Evangelio en Barcelona, en España y en Nepal, en donde sea, ¿no? Mira dónde está obrando Dios en tu tiempo y únate a Él. Amén.